Hoy en Cinegital.tv platicaremos acerca de la Sony A7S. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Estamos de Cinegital.tv y en esta ocasión vamos a platicar acerca de una cámara que ha generado muchísimo ruido, es la Sony A7S. De hecho, ya hace algunos meses platicamos con Gerardo Campos, que en Chile tuvo la posibilidad de trabajar con una de las primeras cámaras que hubo en el mercado. Sin embargo, nosotros no habíamos tenido la oportunidad de poder trabajar con esta cámara y obviamente dar nuestra opinión al respecto. Así que afortunadamente nuestros amigos de Viewhouse nos hicieron favor de prestarnos este equipo y hemos tenido oportunidad de probarlo durante los últimos días y todo esto, y por lo mismo ya podemos dar una opinión certera acerca del equipo en base a lo que nosotros experimentamos con él. En términos de características generales, la A7S es una cámara con un sensor full frame, es decir, es el mismo tamaño de sensor que tiene, por ejemplo, en el caso de Canon, una 5D Mark II, una 5D Mark III, lo cual obviamente para mucha gente es muy importante, sobre todo la gente que se dedica tanto a foto como como a video y que le gusta el look que le da el sensor full frame. Y obviamente, bueno, esta cámara lo tiene. A diferencia de otras cámaras, algo que tiene en particular esta cámara es que es una cámara orientada más hacia video, aunque obviamente toma excelentes fotos. Y la forma en la que hicieron esto es que es un sensor que solamente trabaja a 12.2 megapíxeles. En estricto sentido, y viendo sobre todo los anuncios de cámaras como estas Canon que salieron al mercado hace unos días, que trabajan a 50 megapíxeles, o las Nikon de 36, obviamente 12 es muy poquito. Si nos vamos estrictamente a la cuestión numérica. Sin embargo, una de las razones por las cuales se fueron con un sensor de 12.9 megapíxeles es porque es más que suficiente para poder lograr un excelente video en 4K y con el tamaño de estos píxeles poder ser excelente en poca luz. Entonces, obviamente, bueno, sensor full frame, 12.2 megapíxeles. ¿Qué características tiene? Obviamente es una cámara del rango profesional de Sony. En este caso nosotros la tenemos con un lente Zeiss. Es uno de los lentes que nosotros usamos ya desde hace muchísimo tiempo, con un adaptador de montura Nikon, que son estos lentes, a E-mount, que es la montura que trae esta cámara. Esta cámara permite trabajar con lentes de montura E, tanto en APS-C como en full frame. ¿Esto qué significa? Que obviamente podemos utilizar lentes como por ejemplo los que se utilizan en la gama de cámaras NEX, FS100, FS700, EA50, algunas de las cámaras de foto de la gama NEX en el modo APS-C, y podemos utilizar lentes full frame, y ya también hay lentes Sony full frame. En este caso nosotros no tenemos acceso a ningún lente de esos, así que optamos por utilizar estos lentes Zeiss, que están diseñados para trabajar con un sensor full frame. Pero esto, ¿qué significa? Obviamente nos da una ventaja grande en comparación con otras cámaras, porque podemos tener dos distancias focales en un mismo lente. Recordemos que la distancia focal nativa, por ejemplo, de un lente como este, en este caso tenemos un 50 milímetros, es 50 milímetros en un sensor full frame. Sin embargo, si nos vamos a un sensor APS-C, hay que multiplicarlo por 1.6 o por 1.5, dependiendo del fabricante. En el caso de estas, lo que nos dicen es que el factor de multiplicación es aproximadamente de 1.5, por lo cual este sensor de 50 milímetros, cambiándolo al modo APS-C, nos da una distancia focal equivalente a 75 milímetros. Entonces, prácticamente tenemos dos lentes en uno. Esto mismo pasa con zooms, etc. Y obviamente, bueno, esto nos da mucha flexibilidad al trabajar. Otra de las características de tener un sensor de 12.9 megapíxeles es que se limita en gran medida el moiré y el aliasing. Obviamente esta cámara prácticamente no tiene moiré, prácticamente no tiene aliasing. Lo único que sí tiene un poquito es rolling shutter, muy limitado, similar al de otras cámaras, no al extremo, por ejemplo, de las DSLR de Canon, pero sí tiene algo de rolling shutter. La cámara nos permite grabar en codec XAVC-S,
que es este códec del que ya hemos platicado. Es la versión consumer del códec XABC. Sin embargo, es un códec bien robusto que obviamente nos da mucha flexibilidad y que incluso muchas personas juzgan como suficientemente bueno. Incluso Philip Bloom estuvo grabando una serie para CNN con esta cámara, bueno, no esta cámara, con una A7S, utilizando el códec XABC-S, y fue suficiente incluso para broadcast. Entonces es un códec bien robusto, suficientemente flexible como para poder manipularlo en post. Otra de las cosas interesantes que tiene es que obviamente graba en 1080 hasta 60 cuadros por segundo, y con un adaptador externo, con un grabador externo como el Shogun de Atomos o el Odyssey 7Q de Convergent Design, puede grabar en 4K saliendo a través del HDMI. Entonces no tiene grabación interna en 4K, pero sí graba en 4K con un dispositivo externo, lo cual obviamente da cierta flexibilidad a futuro. A comparación de cámaras como por ejemplo la GH4, que sí graba interno, esta requiere por fuerza un grabador externo. En términos de media, utiliza tarjetas SD, pero para poder grabar en el formato XABC-S necesita tarjetas SDXC. Estas tarjetas son prácticamente tarjetas de más de 64 GB, clase 10, y obviamente con una transferencia de datos lo más alto posible. Otra de las cosas que hay que destacar en este caso, tenemos montado un Rode VideoMic Pro, pero la cámara tiene una montura especial de Sony que permite poner una manija, obviamente como un accesorio externo, que permite conectar micrófonos con entradas XLR. Entonces eso hace que la cámara sea multifuncional y que también nos funcione como una cámara de video con audio profesional. El accesorio es algo caro, cuesta como $700 más o menos. Sin embargo, le da la flexibilidad de poder tener XLRs directos en cámara, lo cual le da muchísima flexibilidad. Sabemos que hay mucha gente que trabaja no solamente video, sino también fotos y video. Entonces esta cámara obviamente es una excelente alternativa. Ahora, los highlights. Ya hemos hablado de las características generales. Discutimos en gran medida los puntos con Gerardo en la entrevista que hicimos. Y bueno, ya han visto ustedes mucho material de esta cámara. Sin embargo, lo más relevante y lo más interesante de esta cámara es su sensibilidad en poca luz. Esta cámara nos permite irnos hasta ISO 400,000. Suena a una locura, pero sin embargo los da y funciona bien. Obviamente ISO 400,000, la imagen se ve ruidosa, pero podemos prácticamente trabajar con nada. De hecho, en este momento les estamos mostrando unas imágenes que grabamos aquí con una lámpara de 312 LEDs, una lámpara pequeñita de 312 LEDs bicolor, que obviamente solamente la mitad de los LEDs, es decir, 156, están encendidos a el mínimo de intensidad, y aquí estamos viendo en los distintos ISOs cómo se comporta y cómo con una lámpara tan pequeña logramos ver estas imágenes de la mesa de billar como si fuera luz de día, como si estuviera perfectamente iluminado. Y esto es obviamente una de las características más interesantes. De hecho, estoy seguro que esta cámara es la mejor cámara en situaciones de poca luz que existe en el mercado. Mejor, obviamente, que la F5, F55 en el caso de las cámaras grandes de Sony, obviamente mucho mejor que la 5 de Mark II, Mark III, etc. Realmente lo que permite hacer esta cámara en situaciones de poca luz es una locura. Podemos prácticamente iluminar con nada y tener una exposición correcta. Obviamente la luz es súper importante, como lo hemos mencionado ya en muchísimas ocasiones, pero el tener la flexibilidad de poder trabajar con tan poca luz y lograr una buena exposición en muchos casos ayuda de manera importante. Y en términos de rango dinámico, la cámara tiene hasta 14 stops de rango dinámico. ¿Por qué? Porque incorpora dentro del XABC-S, podemos grabar en el perfil de S-Log2. Este perfil es el mismo tipo de perfil que utilizan cámaras de la gama alta de Sony como el FS700, que nos permite grabar en un modo plano y de esta forma tener flexibilidad para poder corregir color en post. Entonces podemos utilizar el Picture Profile 7 que incluye la cámara, y eso nos permite trabajar en S-Log2. Hay un punto ahí que hay que saber si vamos a trabajar en el S-Log2. El ISO mínimo con el que permite trabajar en S-Log2 es ISO 3200. Eso implica que obviamente si queremos tener muy poca profundidad de campo, necesitamos tener suficientes filtros ND, y ND es
bien fuertes para poder contrarrestar toda esa cantidad de luz que entra directamente al sensor. Entonces, eso es una de las cosas que hay que considerar. Otro punto importante que nos dimos cuenta, a diferencia de la GH4, que por ejemplo en esa las baterías tienen una duración muy larga, en estas la batería dura entre 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Entonces, para quien compre esta cámara es importante saber que obviamente tiene que comprar junto con la cámara, pues por lo menos un par de baterías más para poder trabajar durante todo el día, ya que la pila no dura tanto como en otras cámaras, obviamente debido a la capacidad de procesamiento y a que todo está miniaturizado. Prácticamente la cámara es muy pequeña, no pesa nada y tienen un formato muy compacto, prácticamente un procesador que permite leer esa cantidad de información de una manera muy considerable. En la parte de atrás tiene una pantalla que podemos ajustar, no gira completamente como en el caso, por ejemplo, de la Panasonic, pero podemos ajustarla así o podemos hacer los ajustes hacia abajo y poder grabar con la cámara en alto o en una posición baja. No gira ni nada de eso, pero funciona bien. En términos de la calidad de imagen en la pantalla es bastante buena. En poca luz tiene un modo, perdón, en luz exterior tiene un modo en el cual aumenta el brillo y permite trabajar. Sin embargo, no es muy brillante como para trabajar en exteriores, entonces no se salva de que tengamos que utilizar a lo mejor algún tipo de C-Finder o algún visor si vamos a estar trabajando en exteriores. La cámara obviamente tiene picking, tiene cebras, tiene todas las herramientas de video profesional. Así que definitivamente es una cámara excelente. Mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir, sin embargo, creo que esta cámara, por lo menos para efectos de video, para quien necesita una cámara que tome fotos y que además haga video, es muy superior, muy superior a una 5D Mark III, por ejemplo. Esta tiene mucho más resolución, tiene un códec más robusto, tiene mucho más herramientas, es mucho más sensible en poca luz. Es decir, tiene muchas ventajas adicionales, incluso a un precio más bajo. El cuerpo de esta cámara vale más o menos $2,400, $2,500 y podemos utilizar, como se los comentaba, prácticamente cualquier tipo de lente, incluyendo lentes Canon a través de un adaptador como el Speed Booster que hemos mostrado en algunas ocasiones anteriores, o podemos utilizar lentes de cualquier tipo, Leica, Contax, incluso PL, utilizando adaptadores muy sencillos gracias al tipo de montura con el que tiene. Entonces, es una cámara que de veras es una excelente alternativa para quien requiere una cámara híbrida foto y video. La verdad es que no van a encontrar una cámara más sensible en poca luz que les dé toda la flexibilidad y toda la versatilidad que tiene esta, con un códec robusto, con herramientas profesionales, etc. No debemos olvidar que obviamente es una cámara de fotos que también graba video. Entonces, esto implica que obviamente la ergonomía no es exactamente la mejor. Necesitamos algún rig, algún sistema de soporte, ya que trabajar con cámara en mano no es tan sencillo, porque la cámara, como podemos ver, es una cámara pequeña. Entonces, obviamente esto implica que de tenerla en mano, pues no es lo más fácil. Necesitamos algún tipo de rig, pero es una excelente opción y sin temor a equivocarme, creo que es una excelente alternativa para quien busca una cámara con sensor full frame. La pregunta prácticamente lógica derivada de esto, que mucha gente nos ha preguntado: ¿cuál comprarías, esta o la GH4? ¿Cuáles son las diferencias básicas entre esta y la GH4? Esta tiene un sensor full frame, solamente graba hasta 1080 en cámara. Para grabar en 4K requiere un grabador externo. Cuesta casi $1,000 más que la GH4, más obviamente el grabador. Por el otro lado, la GH4 tiene un sensor micro 4.3 que es más pequeño que esta, bastante bueno para nuestro gusto, pero bastante más pequeño, es más económica, aproximadamente $1,000 menos, una cosa así, dependiendo de dónde se compre. Graba 4K interno, entonces básicamente ahí es donde está la diferencia. Otra de las cosas es que esta graba hasta 29 minutos corridos, la GH4 sí graba continuo, las baterías de la GH4 duran más, pero la GH4 no es ni la mitad de sensible en poca luz que lo que es esta cámara. Entonces,
hay que evaluar y hay que considerar qué es más importante para nosotros. El look de full frame y la sensibilidad en poca luz, o el 4K, las baterías de alta duración y el precio menor en el caso de la GH4. Entonces, obviamente hay equipos distintos para usos distintos y dependiendo del tipo de trabajo que ustedes realicen, cuál será el mejor equipo que se adecue a sus necesidades. Entonces, hay que evaluar, hay que considerar esos factores y en base a eso determinar qué equipo es el que mejor se ajusta a sus necesidades. Pues si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor visiten la página en www.cinedigital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de cinedigital.tv. Muchas gracias. Adiós.